Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, algo que parece sacado de una película, pero que sucedió en la vida real. El título que vieron Kerem y Ande, vecinos por casualidad o destino. Sorpresa total, ya les da una pista de lo que vamos a desgranar. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que les vamos a contar es de esas que te hacen creer en las coincidencias increíbles o, quién sabe, quizás en algo más grande. Antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras próximas historias, que prometemos, seguirán siendo igual de intrigantes y sorprendentes. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les avisen de cada nuevo vídeo. Ahora sí, hablemos de Kerem y Ande. Imaginen esto, dos personas, cuyas vidas transcurrían en universos paralelos, separadas por kilómetros, por rutinas, por experiencias. Podrían haber sido cualquier vecino de cualquier ciudad. Pero, ¿qué pasa cuando esas vidas, de repente, se cruzan de la manera más inesperada? Esa es la pregunta que nos hacemos y la que esta historia parece responder de una forma espectacular. Kerem, un joven arquitecto con una mente creativa y un amor por los detalles, vivía una vida bastante organizada. Su día a día estaba marcado por plazos de entrega, bocetos y reuniones. Su apartamento, un oasis de calma en medio del bullicio de la ciudad, era su refugio. Por otro lado, Ande, una talentosa diseñadora gráfica, con una energía vibrante y una pasión por los colores, también tenía su propio ritmo de vida. Ambas vidas, aunque distintas, parecían seguir trayectorias predecibles, sin ninguna indicación de un futuro encuentro. Y aquí es donde empieza la magia. O la casualidad. O el destino. La historia cuenta que Kerem, después de un largo y agotador periodo de trabajo, decidió que era hora de un cambio. Quería un lugar nuevo, un aire fresco, una nueva inspiración para su trabajo y para su vida. Así que, después de mucho buscar, encontró el apartamento perfecto. Era acogedor, luminoso y, lo más importante, en un barrio que le encantaba. Estaba emocionado, sintiendo que había encontrado exactamente lo que necesitaba. Ande, por su parte, estaba pasando por un momento similar. Quizás buscando un cambio, quizás por circunstancias de la vida, también se encontró buscando un nuevo hogar. Y casualmente su búsqueda la llevó al mismo edificio, al mismo piso, a solo un par de puertas de distancia del apartamento de Kerem. Sí, escucharon bien. Compartirían el mismo portal, el mismo pasillo, la misma escalera. Un encuentro que en cualquier otra circunstancia, podría haber sido tan solo un hola, educado y un cruce fugaz en el ascensor. Pero el destino, o la casualidad, tenía otros planes. Resulta que ambos, sin saberlo, habían alquilado sus apartamentos a través de la misma agencia inmobiliaria. La agencia, en un intento por facilitar la mudanza y quizás por un simple gesto de buena voluntad, decidió enviarles un correo electrónico a ambos con información útil sobre el edificio, los servicios cercanos y los números de contacto de los vecinos que habían llegado recientemente, para fomentar la buena convivencia. Ahí es donde sus nombres aparecieron juntos. Al principio ninguno de los dos le dio demasiada importancia a ese correo. Ah, otro vecino, pensaron. Sin embargo, una tarde, mientras Kerem luchaba con una caja pesada que se negaba a entrar por la puerta, apareció Ande. La vio cargando bolsas de la compra, y de forma instintiva, Kerem se ofreció a ayudarla. Fue su primer contacto real, una interacción casual que podría haber terminado ahí mismo. Pero algo en esa conversación, en esa chispa, hizo que quisieran saber más. Se dieron cuenta de que compartían ciertos gustos. Hablaron de libros, de películas, de música. Y para sorpresa de ambos, descubrieron que no solo vivían uno al lado del otro, sino que sus horarios coincidían extrañamente. A menudo se encontraban en el pasillo, o salían al mismo tiempo para ir al trabajo. Cada encuentro casual se convertía en una pequeña conversación, en una anécdota compartida. Fue entonces cuando empezaron a notar las coincidencias. No eran solo vecinos. Eran vecinos que parecían tener una afinidad extraña y reconfortante. Empezaron a invitarse a tomar un café. Primero fue un café rápido en el pasillo. Luego un café en el apartamento de uno o de otro. Descubrieron que ambos eran amantes del café con leche y del cine independiente.
Incluso habían ido a ver la misma exposición de arte la semana anterior, sin saberlo. La verdadera sorpresa llegó cuando, en una de esas conversaciones, hablando de sus trabajos, Kerem mencionó su pasión por la arquitectura y su amor por los diseños limpios y funcionales. Ande, por su parte, habló de su trabajo como diseñadora gráfica, de cómo le encantaba la combinación de colores y la estética visual. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de algo increíble. Kerem, como arquitecto, estaba trabajando en un proyecto muy importante. Era un nuevo centro cultural y buscaba un diseñador gráfico para el branding y la imagen del proyecto. Había estado entrevistando a varias personas, pero sentía que le faltaba algo, esa chispa que hiciera que el proyecto cobrara vida. Ande, en ese mismo momento, estaba buscando un cliente interesante, algo que la sacara de su rutina y le permitiera desplegar toda su creatividad. Cuando se contaron esto mutuamente, la mirada que intercambiaron fue de pura incredulidad. Podría ser que la casualidad les hubiera juntado en el mismo edificio, en el mismo piso, solo para que se encontraran y descubrieran que eran perfectos el uno para el otro profesionalmente. La agencia inmobiliaria, al ponerlos en contacto sin querer, les había abierto la puerta a una colaboración que ninguno de los dos esperaba. Decidieron, con una mezcla de emoción y nerviosismo, empezar a trabajar juntos. Y el resultado fue espectacular. La visión arquitectónica de Kerem y la sensibilidad artística de Ande se complementaron a la perfección. Crearon un branding innovador, un diseño visual que capturó la esencia del centro cultural de una manera única. El proyecto fue un éxito rotundo, y tanto Kerem como Ande se sintieron increíblemente realizados. Pero la historia no termina ahí. La colaboración profesional se convirtió en algo más. Las largas horas de trabajo juntas, las sesiones de brainstorming, las risas compartidas y los desafíos superados, fortalecieron el vínculo entre ellos. Lo que empezó como una coincidencia de vecinos, se transformó en una profunda amistad, y bueno, ustedes ya se imaginan a dónde va esto. Lo que comenzó como un simple encuentro en el pasillo, derivó en algo mucho más significativo. Se dieron cuenta de que la conexión que sentían iba más allá de la amistad y de la afinidad profesional. Se sentían atraídos el uno por el otro, una atracción que se fue gestando poco a poco, entre charlas nocturnas y cafés mañaneros. La sorpresa total llegó cuando, después de semanas de admiración mutua y de momentos compartidos, decidieron dar el paso y comenzar una relación. El arquitecto y la diseñadora gráfica, vecinos por casualidad o por destino, ahora estaban juntos. La historia se extendió por el edificio, por la agencia inmobiliaria, y llegó a ser uno de esos cuentos que te hacen sonreír y reflexionar sobre las maravillas de la vida. Esta historia nos hace preguntarnos, ¿fue todo una serie de coincidencias perfectamente alineadas? ¿O fue el destino jugando sus cartas para unir a dos personas que estaban destinadas a encontrarse? La verdad es que, sea cual sea la respuesta, el resultado es una historia hermosa y llena de optimismo. Nos recuerda que a veces, las cosas más inesperadas pueden traernos las mayores alegrías. Que un simple cambio de apartamento puede llevarnos a encontrar no solo un nuevo hogar, sino también a alguien especial, tanto en lo personal como en lo profesional. En resumen, Kerem y Ande, dos almas que transitaban caminos paralelos, terminaron compartiendo un edificio, un piso y finalmente sus vidas. Lo que comenzó como un encuentro casual en el pasillo, impulsado por una curiosa coincidencia de la agencia inmobiliaria, se transformó en una exitosa colaboración profesional y, lo más importante, en un profundo amor. Queremos agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido esta increíble historia con nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen en el destino? ¿Han vivido ustedes alguna coincidencia así de sorprendente en sus vidas? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus experiencias y opiniones. Y si esta historia les ha parecido tan fascinante como a nosotros, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de esta maravilla. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.